Es un error pensar que los vampiros son simples parásitos que se aferran a una víctima desafortunada y la drenan hasta que cae. No, no son garrapatas, son arañas. Las arañas atraen a sus víctimas a sus telarañas y forman un anillo de protección y sustento a su alrededor. Y las arañas, como los vampiros, son astutas. Atrapan a los pequeños y a los débiles, pero algunas atan a los fuertes y a los poderosos. Piensa en la araña cuando pienses en el rebaño del vampiro, los criados del vampiro, los aliados del vampiro. Todos son suyos, atrapados en una telaraña que rodea a un depredador. Algunos incluso se engañan a sí mismos, pensando que quieren estar allí. Piensan que la proximidad al depredador es una bendición, o tal vez, solo tal vez, el depredador los vea como una criatura con un uso mayor que el sustento. No caigas en las mentiras del vampiro, recluta. A través de sus telarañas hay rastros de ceniza y huesos, de todos sus amigos, seres queridos, compañeros y adoradores. El vampiro no puede evitar ser la araña hambrienta. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Vampiro la Mascarada, quinta edición. En esta ocasión proseguimos analizando estos libros surgidos como metas adicionales en campañas de financiación de otros libros para esta línea de juego. En esta ocasión el libro que nos ocupa se titula Trails of Ash and Bone, algo que podríamos traducir como Rastros de Ceniza y Hueso, y se trata de un suplemento, un libro de crónicas, de aventuras, surgido como una de las metas adicionales de la campaña de financiación de Cultos de los Dioses de la Sangre en Kickstarter. Vamos, por tanto, en el presente vídeo a analizar este Rastros de Ceniza y Hueso, este libro que trae en su interior 4 crónicas, de forma similar a lo que ya sucedía con Let the Streets Run Red, y los autores de las mismas son los siguientes que listo a continuación, aunque me disculpo de antemano, como es costumbre, si pronuncio algún nombre o apellido de forma incorrecta. Los autores serían Matthew Dawkins, Joshua Alan Doetz, Kat Evans, Ross Fisher Davis y Clara Hoskyer Herbold. Esta lista de autores son los que han colaborado y participado en la elaboración de esta publicación. Antes de que me meta a hablar de la propia publicación, del propio libro, que empiece a reseñarlo y a analizarlo, como siempre, una serie de avisos pertinentes. El primero de ellos: todo el material que vais a ver en la presente reseña, tanto la edición física como la edición en digital, se encuentra en completo inglés. Esto es así porque este suplemento no ha visto la luz en castellano en el momento de realización de esta reseña. No sé si la llegará a ver o no, pero de momento no ha visto la luz en castellano, así que todo está en inglés. Como se trata de un libro de crónicas, de aventuras, para poder realizar un análisis, una reseña medianamente correcta, voy a soltar destripes y spoilers que os puedan estropear las sorpresas, por lo que si tenéis intención de jugar alguna de estas aventuras, por favor detener el vídeo y volved una vez hayáis disfrutado de las aventuras de las crónicas incluidas en este suplemento. Aparte de todo esto, también dejadme deciros que esta reseña se hace desde la perspectiva de alguien que ha leído las aventuras pero no las ha llegado a dirigir o a jugar. Esto lo considero importante porque vosotros tendréis que valorar hasta qué punto le dais peso a mi opinión, ya que no he llevado a mesa ninguna de estas crónicas y la opinión que voy a verter al respecto está formulada única y exclusivamente en base a las impresiones que me han generado leyendo las mismas. Y para finalizar, dejarme deciros que ni en 5 minutos roll ni por supuesto yo mismo tenemos asociación alguna con Onyx Path Publishing, Renegade Game Studios, o No Solo Roll, o Biblioteca Oscura, en el caso de las editoriales españolas, y que por ende no hemos recibido este libro, este suplemento no se nos ha proporcionado. En su lugar vamos a reseñar, o tenemos este contenido para reseñar porque hemos pagado por él. Dicho todo esto, comenzamos. Como siempre, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física o edición y presentación visual del libro en concreto. En este caso, Trails of Ash and Bone,
como estamos viendo, un libro que sin embargo yo en la introducción dije no contaba con una edición en físico, solamente estaba disponible en formato digital. Este es un libro que se consiguió o que se hizo realidad porque se alcanzaron una serie de metas adicionales durante la campaña de Kickstarter del suplemento Cultos de los Dioses de la Sangre. Y solamente estaría disponible en formato digital. ¿Por qué tenemos nosotros una edición en físico? Que es lo que os estoy mostrando. Bueno, el libro está disponible a través de la página web DriveThruRPG y DriveThruRPG en algunos casos concretos ofrece la posibilidad de una impresión bajo demanda. Es el servicio que nosotros hemos utilizado. Hemos encargado una impresión bajo demanda con la máxima calidad posible. Aún así, este sería el resultado y no es tan bueno como sería una impresión profesional editada por una editorial profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Notaremos que los colores son un poquito menos vivos, en lo que a tintas de páginas se refiere, que el papel no es exactamente de la misma calidad y lo que es más importante, que el trabajo de encuadernación no está cosido, solamente está pegado, lo que resulta en un libro más frágil de lo habitual. Este libro cuenta con unas 198 páginas aproximadamente. Esta sería la portada, la cual no podréis estar viendo muy bien porque el barniz que utiliza DriveThru es bastante salvaje y genera un reflejo muy potente con la luz que estoy utilizando para iluminar el entorno de grabación. Y esta sería la contraportada. Puestos a analizar el contenido del libro, vamos a hablar de la propia maquetación, la cual es la misma que viene utilizando Onyx Path Publishing en todas sus publicaciones de Vampiro la Mascarada quinta edición, una maquetación que se asemeja a lo visto en el manual básico de Vampiro la Mascarada, pero que es un poquito inferior en cuanto a calidad. Oscila entre las 2, las 3 columnas y no es tan resultona, tan visualmente atractiva como era en el manual básico. No obstante, es perfectamente funcional y rinda un buen nivel dentro de lo que cabe, sabiendo que estamos ante un producto que no llega a las cotas de calidad establecidas por el manual básico y sobre todo establecidas por Renegade Game Studios en la línea de juego actualmente. En lo que a ilustraciones se refiere, vamos a tener, bueno, pues un trabajo que, como viene siendo más que habitual en Onyx Path Publishing, oscila entre lo correcto, lo notable y lo directamente insuficiente. Va a haber ilustraciones que rindan a un buen nivel, autores como Ken Meyer Jr., autores como Matt Kelly, que se encargan de ilustrar las páginas de inicio de capítulo, por ejemplo, o los retratos de vampiros importantes de las aventuras o crónicas incluidas en estas páginas, y luego va a haber otras como estas que tenemos aquí, que son manchurrones algo abstractos que la verdad a mí en lo personal no me inspiran ni me dicen absolutamente nada. Dentro de lo bueno, todas las ilustraciones, con la salvedad de Matt Kelly, esas ilustraciones de inicio de capítulo, todas las ilustraciones se asemejan, o digamos que, bueno, no se asemejan, tienen relación con los eventos que se están narrando en las diferentes crónicas de estas páginas. Digo que no es el caso de las aventuras, de las ilustraciones, perdón, de Matt Kelly, que me hago la picha un lío, porque este hombre hace fotos y luego las modifica artísticamente y rara vez tienen algún tipo de relación con la propia trama o historia de la crónica, como si sucedía por otro lado en Let the Streets Run Red y el trabajo de Sam Araya. En fin, como digo, es un trabajo tanto a nivel de maquetación como de presentación visual y de edición que es aceptable, pero que está lejos de las cotas de calidad que sabemos y hemos comprobado que puede alcanzar Vampiro la Mascarada, en especial desde que Renegade Game Studios adquirió los derechos y se está encargando de publicar las nuevas publicaciones, los nuevos libros de esta línea de juego. Hasta aquí todo cuanto puedo comentar de esta edición física, o en este caso de esta edición y esta presentación visual de Trails of Ash and Bone.
Tal y como comentaba al principio de esta reseña, Trails of Axe and Bone es una publicación que trae en su interior 4 crónicas, 4 aventuras. Estas aventuras tienen una duración que oscila entre las 10-15 horas aproximadamente. Es cierto que algunas de estas crónicas pueden durar algo menos, pero hay otras que en cambio pueden durar bastante más. No obstante, la horquilla sería esa, 10-15 horas más o menos. Es la que nos indican, no obstante, los propios autores del libro. Así que hagámosles caso. Fiémonos, por lo menos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos ante un libro que no nos proporciona one-shots, no nos suministra aventuras de una única sesión, sino que por el contrario vamos a tener aquí crónicas de varias sesiones de juego que nos van a durar bastante tiempo, como es normal. ¿Cuánto? Depende de cada grupo de juego. Si tú juegas bastantes horas o sesiones de bastantes horas, es fácilmente que esto te lo acabes relativamente pronto. Pero por ejemplo en mi grupo jugamos sesiones de unas 2 horas aproximadamente, así que a ojo yo calculo que cada una de estas aventuras fácilmente nos puede durar como mínimo 5 sesiones. Pero como digo, eso es algo que va a depender mucho de cada uno de los grupos de juego. Otro detalle a tener en cuenta con respecto a estas 4 crónicas que vienen recogidas en estas páginas es que la temática común que las une a todas es el hecho de estar relacionadas de alguna forma con los contenidos y conceptos presentados en Cultos de los Dioses de la Sangre. No en vano estamos aquí ante una publicación que, como he dicho antes, es una meta adicional desbloqueada durante la campaña de Kickstarter de ese suplemento en concreto. Así que las diferentes historias, narraciones o la temática de estas crónicas, de estas aventuras, de alguna forma van a estar relacionadas con sectas, cultos o religiones vampíricas. La primera de las crónicas que incluye este libro se titula The Wellspring, algo que podríamos traducir como el manantial o la fuente, y se trata de una crónica que debo confesar me ha dejado unas sensaciones, una impresión un tanto contradictoria. Por un lado le veo cosas muy positivas, por otro lado le veo cosas bastante negativas. En esencia, la propuesta me resulta interesante y atractiva de cara a dirigirla, pero no sé hasta qué punto funciona en la práctica tal y como el autor o autora pretende que así sea. Esta crónica nos traslada a Dinamarca y da comienzo in media res. Los personajes de los jugadores han sido contratados por un subalterno de la príncipe de la ciudad para localizar a uno de sus chiquillos, Jacob, el cual lleva bastante tiempo desaparecido. Los personajes habrán encontrado a ese vampiro en mitad de los bosques de Dinamarca, pero el vampiro está completamente dominado por la bestia y le han tenido que dar muerte. Ha habido un combate encarnizado y épico y le han proporcionado la muerte final. Está muerto. Lo cual es un problema, ya que la príncipe no lo pidió muerto, lo pidió localizado. Eso ya les genera un problema. Pero la aventura per se da comienzo, como decía, instantes después de que hayan asestado ese golpe final que ha dado muerte a Jacob, a ese vampiro, cuando descubran que de todo ese enfrentamiento ha sido testigo una niña pequeña. Esto supone una brecha en la mascarada, lo cual es aumentar la pila de problemas que tienen los personajes jugadores en este momento. Cuando interactúen con esta niña, van a descubrir que la niña cuenta unas cosas muy extrañas. Va a afirmar que conoce a Jacob, va a afirmar que ellos son los nuevos líderes de una especie de familia en la que vive en el interior de los bosques de Dinamarca. Les va a pedir que la acompañen a conocer al resto de su familia. Es de esperar que los jugadores acepten, de lo contrario, dejadme decíroslo, no hay aventura. Y cuando los jugadores se reúnan con el resto de miembros de la familia, lo que van a descubrir es que Jacob tenía montado en mitad de los bosques de Dinamarca, completamente alejados de la civilización, una secta, un culto, sobre su figura. Toda esta gente sobrevive o malvive en estos bosques siguiendo una serie de preceptos completamente inventados por el tal Jacob,
con la esperanza de que si son buenos y si cumplen esos preceptos, alcanzarán un estado del ser trascendente, una nueva condición. Pero es que además Jacob había profetizado que en algún momento él desaparecería y un nuevo líder sería el que se encargase de liderar, de dirigir a esta familia, a este culto, a esta secta. Lo que ha asumido la niña es que, puesto que les ha visto matar a Jacob, ellos son los nuevos líderes de la familia. Y así también lo van a interpretar muchos de los miembros de la secta, aunque no todos. Aquellos miembros que sí sepan un poquito más de qué iba el percal, de qué realmente era Jacob, que no era ningún ángel nocturno ni nada por el estilo, y que esperaban o pretendían ocupar ese cargo de líder una vez desapareciese Jacob, bueno, pues no les van a recibir ni muchísimo menos con los brazos abiertos, ni les van a reconocer ese liderazgo a estos advenedizos. A partir de este punto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una aventura que de forma progresiva se conduce hacia un clímax. El clímax será el momento en el que aparezca la verdadera chiquilla de Jacob, la verdadera líder futura que pretende asesinar a toda esta gente, pues porque no tiene muy buena relación con su Sire, al cual acabáis de dar muerte como jugadores. Pero esto es algo que va a suceder, o que va a suceder, sí, perdón, dentro de varios días. Hasta entonces, lo que sería el nudo de la aventura, ¿qué tenemos? Bueno, el autor nos plantea no una sucesión de escenas lineales, sino para el director de juego un conjunto de escenas, todas ellas plantean de alguna forma a conflictos en el seno de esta secta en los que tendrá que mediar o lidiar el grupo de jugadores, cuyo objetivo último es que se relacionen, se familiaricen, cojan cariño o desprecio a cada uno de estos miembros de la secta. El director de juego, como digo, tiene ese conjunto de escenas, no están pensadas para ser dirigidas una detrás de otra, sino que están pensadas para que tú, como director de juego, estimes oportuno en qué momento esta escena merece más la pena o de cuál escena puedes prescindir. Todo ello para que al final la crónica, la aventura se desarrolle de la forma más orgánica posible. Pero esto es algo que los jugadores per se no van a apreciar, solamente vas a apreciar tú como director de juego. Sea como fuere. Por tanto, ¿cuál es la propuesta de esta aventura? Propuesta última y final. Ya adelantaba yo algo anteriormente. En última instancia, en lo que consiste toda esta trama, toda esta crónica, es en que los personajes de los jugadores se familiaricen con toda esta gente, le cojan cariño, les odien y, llegado el momento del clímax final, decidan qué van a hacer con ellos, qué decisión van a tomar. Y además que sea una decisión de peso y de valor, no algo, no, una decisión de peso y de valor porque se han familiarizado con ellos, porque les han cogido cariño y porque saben que lo que decidan va a tener unas consecuencias a futuro. No los van a tratar, si los conocen bien, como elementos del entorno. Los van a tratar como personajes no jugadores que les importen. Pueden hacerse cargo de ellos y convertirlos en su rebaño, como hacía Jacob. Pueden intentar liberarlos, aunque eso es una posible brecha de la mascarada, ya que toda esta gente tiene una serie de conocimientos que es muy fácil que acaben desvelando cuando vuelvan a la civilización. Pueden revelarles su existencia a la príncipe, esperando que sea clemente con ellos, viendo los crímenes que ha cometido su propio chiquillo. Pero eso tiene sus riesgos que podrían derivar en acabar con la vida de toda esta gente inocente. Bueno, ese es, como digo, es el objetivo último de lo que trata esta crónica de The Wellspring.
Lo que nos plantea en esencia, en última instancia, es una trama, es una aventura, es una crónica en la que tendremos que tomar decisiones difíciles relacionándonos con todos estos PNJs, todos ellos víctimas, o al menos muchos de ellos víctimas de las depredaciones de los propios vampiros. Aquí los jugadores pueden actuar de forma más humana o por el contrario como unos auténticos hijos de perra y aprovecharse de la situación precaria de toda esta gente. ¿Por qué decía al principio que me genera impresiones encontradas? O que le veo cosas bastante negativas. Bueno, pues porque precisamente el problema que le encuentro es que toda esta historia, todas estas escenas, van a tener lugar a lo largo de varios días. Y al menos a mí me resulta muy difícil plantearme la idea de un grupo de jugadores que van a estar presentes en el interior de los bosques de Dinamarca, alejados de la civilización, durante varios días. Por muchos problemas que tengan en la ciudad con la príncipe, por muchas circunstancias que les alejen de la ciudad y les hagan permanecer aquí, si esto forma parte, si tú diriges esta aventura formando parte de una crónica más larga, más extensa, que es algo para lo que yo creo que funciona muy bien, vas a tener que lidiar o improvisar con el hecho de que el contacto que mantengan con toda esta gente creo que funcionaría o sí, funcionaría de una forma más orgánica y es algo que se va alargando a lo largo del tiempo, ¿vale? Si se va extendiendo a lo largo del tiempo. No es algo de unas pocas noches, sino que los jugadores van visitando a esta gente, luego vuelven a la ciudad, vuelven 2 o 3 noches después y pasa otra cosa, hay otra problemática. Esto, en cambio, dirigido como está aquí planteado, como una aventura de 6-10 horas, ¿vale? Una historia cerrada, jugamos esto y nada más que esto. No sé hasta qué punto funciona bien en la práctica. Hay que hacer una cierta suspensión de la incredulidad o, o aceptar el hecho de que aquí hemos venido a jugar y pasar por alto que cuando el jugador de turno quiera regresar a la ciudad por algún motivo se va a encontrar con una pared invisible. Es decir, aquí el autor nos va a proporcionar ideas para mantener a los jugadores dentro del bosque y que no lo abandonen, pero no sé hasta qué punto, o al menos a mí me parece que es inevitable que los jugadores vayan a tener la sensación de que no pueden salir del bosque porque la aventura transcurre en el bosque y hay esos muros invisibles que se lo impide, que les impide salir. Es el punto más conflictivo que le encuentro a esta crónica de The Wellspring. Una propuesta interesante, ¿vale? Pero me parece que funciona mejor en una crónica más extensa, haciéndole algunos cambios, que como una aventura cerrada, donde para que sea orgánica y no se aprecien esas paredes invisibles, vas a tener que improvisar cosas. La segunda de estas crónicas se titula The Family, la familia, y nos va a llevar a explorar un poquito más en detalle el ámbito criminal del clan Hécata, del nuevo clan Hécata. Recordemos que es este clan que está conformado por nigromantes o viejas líneas de sangre y clanes nigromantes, como eran los hijos del barón Samedi, los heraldos de las calaveras, los capadocios o el mismísimo clan Giovanni. Y precisamente el clan Giovanni, sí, recordamos en ediciones anteriores, era este clan que aparte de ser buenos nigromantes, también tenía sus garras extendidas por el crimen organizado, en concreto por organizaciones relacionadas con la Cosa Nostra, la mafia siciliana, la Camorra, bueno, toda esta gente italiana o italoamericanos, el estereotipo, el cliché. Bueno, pues esta crónica nos va a trasladar a la ciudad de Atlantic City. Si no conocéis Atlantic City, dejarme deciros que es una ciudad que se encuentra muy próxima a la ciudad de Nueva York y que, como sucede con Las Vegas, es uno de estos lugares en Estados Unidos que el juego está permitido, está regulado
Y se trata de una pequeña ciudad turística plagada de casinos donde la gente va a pasar el fin de semana o unos días a un hotel y a jugar y a apostar, a ganar dinero o a perder dinero, dependiendo de cómo sea la suerte en ese viaje. Evidentemente, este tipo de ciudades tienen unos bajos fondos donde el crimen organizado está muy presente. Y Atlantic City desde siempre ha sido uno de esos feudos del clan Hécata, antiguamente del clan Giovanni, pero ahora del clan Hécata. La cabeza visible de este dominio ha sido una vampira llamada Ornella Giovanni. Ornella Giovanni tiene la particularidad de haber sido una vampira con mucho éxito a la hora de obtener poder tanto en Atlantic City como para su propio clan, pero que sin embargo se ha encontrado con un techo de cristal. Ha sido una mujer, una vampira que el resto de miembros de su clan no la han tratado con la misma equidad que a otros y siempre la han pasado por alto cuando ha llegado el momento de otorgar ascensos. Esto ha hecho que ella se sienta muy frustrada y esas frustraciones las ha compartido con otra vampira de este dominio, Edith Blumenau, una toreador, la cual curiosamente es la cabeza, es la líder de la célula, vamos a decirlo así, de la religión de la Madre Oscura, de los Bahari en la ciudad, en el dominio. Esta mujer la ha empezado a llenar la cabeza de historias sobre la Madre Oscura, sobre Lilith, sobre los Bahari, y al final ha sucedido que se la ha llevado a su terreno y poco menos que la tiene cautivada y la está haciendo reflexionar, haciendo renegar del clan en favor del culto a Lilith, que no me salía ahora el nombre, perdonadme. Resultado, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la premisa de la aventura? Bueno, pues nuestros personajes van a ser un grupo de vampiros. Preferentemente esta aventura funciona si los miembros del grupo, o al menos la inmensa mayoría de miembros del grupo, pertenecen al clan Hécata, porque va a ser el propio clan Hécata el que mande a sus emisarios, que van a ser los personajes, a saber qué narices está pasando en Atlantic City con Ornella Giovanni. Porque no se tiene noticia de Ornella Giovanni y además se sabe que diversos secretos del clan se han filtrado a vampiros que no debieran conocerlos, como por ejemplo la tal Blumenau. Así que la misión que le van a encargar los Giovanni de Nueva York o de algún otro dominio cercano a los personajes, los Hécata, perdón, me acuerdo siempre de los Giovanni, a los personajes es acudir a Atlantic City, ir al Three Bears Casino, que era el punto de el dominio de Ornella Giovanni, encontrarla y saber de dónde procede esa filtración, es decir, ir a pedir cuentas a los vampiros del clan que allí residen. Evidentemente, como decía antes, esta aventura funciona mucho mejor si la mayor parte del grupo son miembros del clan Hécata. No tiene mucho sentido a nivel argumental que los vampiros de la coterie sean de otros clanes. Precisamente para esta aventura nos va a resultar muy útil los 10 personajes pregenerados que encontraremos al final de las páginas de este libro. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque un alto porcentaje de los mismos, no sabría decir una cifra exacta ahora mismo, no los he contado, pero más de la mitad de los mismos son precisamente del clan Hécata. Y esto no es un punto negativo per se, porque la realidad es que esta aventura, tal y como está estructurada y construida, al contrario de lo que sucedía con la primera, funciona muy bien como una historia cerrada en lugar de como algo que integrar en una campaña de mayor duración. La realidad es que la historia que vamos a vivir en estas páginas funciona, a mi criterio por lo menos, y de nuevo siempre insistiendo solamente con una lectura, funciona mucho mejor, me parece que es más atractiva e interesante a la hora de llevar la mesa como una historia cerrada, una partida en la que invertimos esas 10-12 horas que nos dice que aproximadamente durará esta crónica y una vez hemos finalizado, cerramos los libros, nos levantamos de la mesa, recordamos los buenos momentos y no tenemos por qué volver a esta trama si no lo deseamos. No tenemos por qué integrarla en una campaña. Teniendo esto en cuenta,
teniendo esto en cuenta que esta aventura, esta crónica funciona mejor así, ya digo, según mi criterio, pues no está de más tener esos personajes pregenerados y además que sean del clan Ekata, porque, insisto, integrar esto en una campaña, aunque es posible perfectamente, no lo estamos descartando ni por asomo, creo que tampoco le hace falta. Tal y como está presentada esta aventura, funciona muy bien. De hecho, la propia estructura de la misma me ha agradado bastante. Es una estructura que combina una serie de secciones donde se les da más margen de libertad a los personajes, es decir, los jugadores pueden moverse con una mayor libertad, tienen varias vías de investigación o varias vías de acción, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? No están dirigidos por el director de juego en esos momentos, lo cual es positivo, pero luego tiene otras escenas, otros momentos, otra serie de secuencias a lo largo de la aventura donde sí es el director de juego el que marca más el ritmo, la progresión de la propia aventura. Se combinan un poco estas dos fórmulas y genera en última instancia una aventura que creo que está muy bien estructurada, al menos, insisto, con la lectura, y que personalmente considero que es una propuesta, por un lado, interesante y atractiva a la hora de ser dirigida, por otro lado, bien estructurada y funciona muy bien con la idea que tiene al menos este libro de presentarnos una serie de aventuras que podemos jugar de forma cerrada sin necesidad de tener que integrarlo en una crónica de más duración. Eso no quiere decir, insisto, que no se pueda integrar una crónica de más duración o que pueda ser el punto de partida a una crónica de más duración. De hecho, al final de esta propia aventura encontraremos epílogos opcionales, dependiendo de cuáles sean las decisiones de los jugadores que nos ofrecen esa posibilidad de continuar los acontecimientos aquí narrados si lo estimásemos oportuno. Un elemento, una cuestión que no he mencionado en la aventura anterior y que lo voy a mencionar ahora y permitirme decir que es común a las 4 crónicas incluidas en estas páginas, es que como todas ellas toman o tienen una temática relacionada con cultos de los dioses de la sangre, con una serie de, vamos a decirlo de esta forma, de elementos o escenas que pueden ser turbadoras o problemáticas en las mesas de juego, esta propia aventura de hecho va a tener una secuencia, una escena en la que los jugadores tienen que infiltrarse o tienen que entrar a una especie de refugio para mujeres maltratadas y no se les va a permitir la entrada a todos aquellos que sean varones. Entonces, aquí está en manos de los jugadores el forzar su propia entrada, cómo van a preguntar o interrogar a esas mujeres que no se muestran particularmente colaborativas con ellos, ya que lo que están haciendo es proteger a otra mujer para ellas maltratada. Bueno, como puede tener este tipo de situaciones peliagudas en partida, tanto esta aventura como la anterior, como las siguientes de las que hable en esta reseña, en todas ellas se nos indica que sería conveniente utilizar las medidas de seguridad incluidas en el manual básico de Vampiro la Máscara, la quinta edición, para, en la medida de lo posible, tener una experiencia divertida y que no sea peligrosa, aunque no sería la palabra que quiero utilizar, pero que no sea problemática para algunos miembros de la mesa del juego que encuentren en algunas de estas escenas o temas cuestiones que no desean experimentar o jugar. Dicho esto, llegamos a la tercera crónica del libro, Open Your Eyes, abre los ojos. Nos vamos hasta Birmingham, una ciudad que, según los autores en este libro, nos dicen ha convivido en relativa paz y armonía, se ha mantenido estable durante los últimos cientos de años. La razón de esta circunstancia la encontramos en el príncipe, Jeremiah Casaubon. Este hombre, este vampiro, no es que sea un gran líder, sino más bien todo lo contrario. Se trata de un vampiro demasiado enamorado de sí mismo, poco ambicioso y que suele perder el interés rápidamente de todas aquellas empresas que persigue. Es decir, es bastante dejado en lo que a funciones se refiere. Esto ha dado como resultado
que para todos aquellos vampiros que habitan en la ciudad de Birmingham sea muy conveniente que Casa Ubon sea el príncipe, ya que tienen manga ancha para actuar con libertad sin temor a unas repercusiones demasiado punitivas. Así, a los anarquistas, a los miembros de la camarilla, todos encuentran útil que el príncipe sea Casa Ubon. Pero esto ha cambiado en las noches actuales. Un vampiro antiguo, proveniente del continente, proveniente de Europa, llamado Calias, ha aparecido en Birmingham y afirma conocer el camino a la Golconda. La Golconda, este rayo de esperanza para la condición vampírica, según la cual, según las habladurías, permitiría calmar la sed de sangre y además domesticar a la propia bestia. Calias ha cautivado a un buen puñado de vampiros del dominio de Birmingham con sus enseñanzas, entre ellos al propio príncipe Casa Ubon, que está prendado de las enseñanzas de Calias y ha dejado completamente de lado sus funciones como príncipe. Esto ha abierto una vía, ha abierto una puerta a que todos aquellos vampiros que ansiaban el cargo de príncipe, el puesto de príncipe, ahora sea el momento para que muevan su ficha, hagan su jugada y ocupen ese cargo. Así los anarquistas, por ejemplo, están preparando su pequeña revolución, pero la propia sheriff, Barrowman, va a ser la que mueva esa ficha, o va a ser la primera a mover esa ficha. Y para ello va a contratar a la cotería de los personajes, a los cuales les va a otorgar la misión, les va a conferir la misión de averiguar si Calias dice la verdad o si por el contrario es un timador, que investiguen los diversos milagros que ha estado obrando por la ciudad de Birmingham, que hablen con el propio Calias y que la lleven pruebas de que bien dice la verdad, bien es un farsante. Lo que Barrowman no les ha contado a los personajes es que ella ya está convencida de que Calias es un farsante y que lo que realmente pretende es que los personajes de los jugadores le lleven pruebas que le permitan dejar en ridículo al príncipe para postularse a ella misma como príncipe de la ciudad. Y espera que todos en el dominio acepten ese nuevo mandato, ese nuevo liderazgo. Algo que los jugadores irán averiguando a lo largo de la aventura, que no necesariamente va a ser así. ¿Qué tenemos aquí? Por tanto, bueno, a nivel estructural, la aventura per se es abierta, es decir, los jugadores van a poder investigar los diversos milagros que ha obrado Calias en el orden que ellos prefieran. Cada uno de estos milagros, bueno, pues los hay que son verdaderos, los hay que son falsos, aunque realmente que sean verdaderos o no es algo que depende del director de juego. Lo que ellos van a averiguar es que parece que en algunos de estos milagros se han obrado poderes misteriosos, poderes completamente desconocidos para ellos como vampiros. E incluso les van a empezar a llegar habladurías de que Calias es un vampiro del clan perdido. Pero no se sabe cuál es ese clan. Aunque si sumas 2 y 2, yo te diría que el clan Salubri. ¿Por qué decía que esto es algo que depende enteramente del director del juego? Porque la aventura funciona tanto si Calias es un farsante como si Calias dice la verdad. De hecho, se nos proporciona información tanto a nivel biográfico como de estadísticas de juego para que Calias sea un farsante o para que Calias sea efectivamente un vampiro antiguo que ha alcanzado la Golconda. Esta es una de las particularidades que tiene esta aventura de Abre los Ojos, que es el director de juego va a establecer hasta qué punto ese camino a la Golconda, ese rayo de esperanza aparecido en Birmingham, es algo real o es completamente ficticio. Sea como fuere, los jugadores van a ir investigando estos milagros, a su vez van a ganar información que les lleve a nuevos milagros que desconocían, así como a entrevistarse o a contactar con vampiros de otras facciones de la ciudad que también están interesados en este elemento disruptor que es el propio Calias. Todo ello hasta que al final acaben entrevistándose con el propio Calias y ahí ya, después de esa audiencia,
tengan que tomar la decisión de qué van a hacer con la información. Una vez tienen el puzzle completo del tablero de juego, ¿a quién van a apoyar? Y es que esta es una de las particularidades o singularidades que tiene esta crónica, que me recuerda en cierta forma al trabajo realizado en Let the Streets Run Red, que el final puede ser un poco abrupto. O, más que el final es abrupto, parece que falta información en la aventura, que falta un clímax en la propia aventura. Esto es una crítica, pero también es entendible. Me explico. Lo que sucede es que tenemos aquí un tablero de juego con muchas fichas, ¿vale? Cada una de estas fichas es una de esas facciones, es uno de esos vampiros interesados en el propio Calias y en la investigación de los personajes de los jugadores. Para cuando se llegue al punto de ya tener todas las informaciones sobre Calias y sus milagros y que ellos hayan de tomar la decisión de comunicar al resto de facciones si Calias dice la verdad o si por el contrario es un farsante, para cuando se llegue a ese punto, la maraña de todos esos personajes estará tan, bueno, pues tan enmarañada que es imposible para un autor escribir aquí un clímax que tenga en cuenta todas esas posibles variables. De forma que te deja a ti como director de juego el ingrato trabajo a veces de tener que improvisar todo ese clímax de la aventura. Vas a tener información, contenido y escenas hasta llegar a ese punto, pero la resolución de toda esta crónica va a depender enteramente de ti y de los propios jugadores en última instancia, que son los que tomarán la decisión y habrán tomado y habrán jugado o roleado esas escenas y evidentemente habrán tenido, bueno, pues unos contactos más positivos o unas relaciones más negativas con las diversas facciones y personajes de la propia aventura. Esa es la explicación más desarrollada de que realmente sí, no es un final abrupto per se, sino que el clímax requiere de improvisación por tu parte. Teniendo esto en cuenta, esta es una aventura que diría funciona jugándola como una historia cerrada, de forma similar a lo que sucedía con La Familia, pero me resulta más interesante explorarla como parte de una crónica de mayor duración, bien sea porque este sea el punto y final de una crónica, que tú, digamos, juegas una crónica en Birmingham en la que están pasando cosas y se están soltando perlitas de información sobre Calias a partir de determinado punto y lo que está sucediendo, hasta que esto se resuelva con esta aventura en concreto, o bien que sea el punto de partida de esa crónica de mayor duración, es decir, inicias con esta aventura de Abre los ojos y todo ese clímax que ya digo que tienes que improvisar, en realidad son las consecuencias de lo sucedido en estas primeras sesiones de juego. Funcionaría de las dos maneras, pero insisto, creo que le veo más utilidad o me gustaría, me resulta más atractivo explorarla como parte de algo más grande que no solamente como una historia cerrada que una vez alcanza su clímax nos olvidamos de ella. La última crónica de este libro, Old Wounds, Viejas Heridas, debo admitir que es la propuesta más extraña que encontraremos en estas páginas. Old Wounds es una aventura que nos traslada a la ciudad de Florencia. La ciudad de Florencia es una ciudad completamente dominada por el clan Hecata, pero al contrario de lo que sucedía en Atlantic City, que tenía más que ver con ese elemento del crimen organizado, Florencia es una ciudad dominada por los nigromantes. De hecho, nos explican que el mundo de los muertos en esta ciudad está particularmente revuelto, es muy peligroso y es habitual que se sucedan todo tipo de sucesos paranormales, incluso que los personajes de los jugadores sean víctimas de estos poltergeists, de estos ataques espirituales que suceden en la ciudad. Los personajes de los jugadores van a ser invitados a una fiesta organizada por el clan Hecata y durante esa fiesta
se va a desvelar que se ha producido un doble asesinato. Han muerto 2 vampiros que eran enemigos entre sí, los 2 en el mismo lugar, los 2 a la misma hora, y quieren saber quién es el responsable. Puesto que el clan Hécata es un clan formado por una frágil alianza entre diversas líneas de sangre y clanes que mantienen rencillas desde hace siglos, esta información hace que todos se lancen unos contra otros. Y los mandamases de Florencia deciden que ha de ser un grupo completamente independiente del clan el que se encargue de esa misión, de esa investigación, que transmitirá sus conclusiones al cabo de una semana. Evidentemente, ¿a quién les va a tocar? A los personajes de los jugadores. Por eso, esta es una aventura que está particularmente indicada, al contrario de lo que sucedía en la familia, para ser jugada con personajes que no pertenezcan al clan Hécata, que sean de otros clanes completamente distintos. E incluso si son de otra facción, mejor que mejor. Se les va a otorgar una serie de poderes especiales, de prebendas especiales, no sé, poderes especiales, vamos a denominarlo así. Básicamente van a poder investigar con total libertad, hablar con cualquiera de los miembros del clan Hécata de la ciudad, se les van a abrir todas las puertas, pero eso sí, las conclusiones han de transmitirlas en una reunión parecida a esa fiesta que se celebrará una semana después. Es decir, lo que tenemos aquí es una aventura que sería un whodunit de manual, ¿no? Típica historia que trata de quién lo hizo. Averiguar, investigar y averiguar quién es el asesino. Pero tal y como nos explican los autores, en realidad esta aventura no es un quién lo hizo. Porque lo importante no es descubrir quién es el asesino. Lo importante es qué hacer con esa información cuando se obtiene. De hecho, nos advierten de que es bastante probable que los jugadores averigüen la identidad del asesino bastante temprano en la propia aventura. Pero esto no nos ha de dar miedo, pensando que la crónica se estropea o la partida se va a pique por esta circunstancia. Porque la verdadera aventura trata de qué van a hacer con esa información. Y es que a medida que vayan investigando, que se vayan entrevistando con los diversos vampiros, todos ellos posibles candidatos a ser el asesino, descubrirán que a nadie le importa un rábano quién es el verdadero asesino. Lo que les importa es que la respuesta que den dentro de una semana vaya acorde a sus propios intereses. Así pues, llegado a esa fiesta, llegada a esa reunión, llegada a ese momento de dar las conclusiones finales, los jugadores tendrán que decidir qué hacer. Son honestos, cuentan la verdad, aunque eso les ponga en peligro, apoyan una agenda por encima de otra porque les favorece de alguna forma, o por el contrario, mienten bellacamente con tal de librarse de ese encargo y, en última instancia, salir de allí por patas y vivos a ser posible. Bueno, pues la aventura trata de esto. Pero ¿por qué decía yo que es tan extraña? Teniendo en cuenta que realmente lo que he narrado hasta ahora no la cataloga como una aventura particularmente singular o extraña, de nuevo. Bueno, pues porque realmente lo que no tenemos aquí es más bien una caja de herramientas. Los autores también lo definen como sandbox. Dependiendo de lo que entiendas por un sandbox, podríamos aceptar esa definición, aunque yo me voy a quedar con caja de herramientas. Es decir, no se nos va a estructurar una aventura, un relato coherente. Eso es algo que vamos a hacer nosotros en partida. Lo que los autores nos proporcionan aquí es información sobre Florencia, los vampiros del clan Hécata que habitan en Florencia, y se nos da un listado de posibles asesinos. Y tú, como director de juego, estableces quién de todos ellos es el asesino. A partir de aquí, los personajes de los jugadores investigarán. De todo ese listado de posibles asesinos, también nos dicen, también nos cuentan, como no puede ser de otra forma, por otro lado, qué llevaría a ese personaje no jugador a cometer tal asesinato, qué es lo que busca con ese asesinato, para que podamos
luego en partida de forma orgánica generar un relato de qué ha llevado a tal personaje no jugador a cometer esas acciones y por qué ha sucedido todo esto. Lo siguiente que se nos va a proporcionar son escenas. Escenas que, tal y como vienen aquí presentadas, bueno, pues presentan un cierto orden en cuanto a acontecimientos, pero que realmente nosotros vamos a utilizar en el orden que prefiramos. O más que en el orden que prefiramos, en el orden que prefieran nuestros jugadores, ya que ellos se van a mover con total y entera libertad, van a decidir con quién hablan o qué investigan a cada momento, y de esta forma se va a ir generando la aventura, la estructura de la aventura de forma orgánica. Insisto, se va a generar un relato coherente a lo largo de esa semana hasta que llegue el momento de dar sus propias conclusiones y tendrán que, que tomar una decisión al respecto de ello. Decía yo que es muy extraña, pero la verdad es que si lo estamos ahora verbalizando, nos vamos dando cuenta que pese a que sí, presentada es muy distinta a las otras, realmente tampoco es tan singular con respecto a lo que hemos visto anteriormente en La Familia o hemos visto anteriormente en Abre los Ojos. Todas estas aventuras, todas las aventuras de este libro tienen un poco estos rasgos en común, no solamente el hecho de que tratan con elementos del libro de cultos de los dioses de la sangre, sino de que todas vienen a ser aventuras más o menos abiertas, con una estructura más o menos abierta, que nos presentan más escenas que una sucesión progresiva de acontecimientos y que nos dan cierta manga ancha para dirigirlas como más convenientemente nos parezca. La gran particularidad que tiene esta aventura de Viejas Heridas en esencia es que realmente es el director de juego el que establece, bueno, pues un poco cuál es la historia, la trama detrás de toda esta crónica, ya que él elige cuál es el asesino y por ende cuáles han sido las motivaciones para que se haya cometido ese asesinato. Hace de la aventura de la crónica algo muy rejugable en última instancia. Esta funciona muy bien, debo confesarlo, como aventura cerrada, exactamente igual que sucedía con La Familia. De nuevo, aquí coges un grupo de personajes pregenerados que no tengan que ver con el clan Hécata. No vamos a encontrar tantos en las últimas páginas de este libro, pero bueno, podemos encontrarlos en otras publicaciones de Vampiro la Mascarada quinta edición, o bien hacerlos nosotros mismos, tampoco sería mucho problema, simplemente nos hubiéramos ahorrado algo de tiempo, y juegas esta aventura, esta crónica, bueno, pues una y otra vez, con distintos grupos de juegos y de forma cerrada. De hecho, insisto en que funciona más como una aventura cerrada en vez de como algo que forme parte de una aventura de mayor duración, porque precisamente esa política de puertas abiertas del clan Hécata durante la investigación de estos acontecimientos, de este asesinato, así como el hecho de que muchos de estos, como el hecho de que la decisión final va a granjearles la enemistad seguro de otros tantos vampiros, da lugar a una aventura que finalizaría o que tendría un epílogo en el que los personajes no necesariamente van a acabar muy bien. Que en realidad todo esto sea una trampa mortal que acabe conduciéndoles a su muerte final. Y por último, encontraremos en las últimas páginas de este libro, bueno, pues lo que estáis viendo aquí, fichas de conocimiento nuevas, poderes y personajes pregenerados, como dije anteriormente. Este es un volumen de menores dimensiones, como hemos visto a la hora de hablar de la edición. No tiene el mismo número de páginas que tenía Let the Streets Run Red, y no vamos a encontrar en sus páginas finales una larga lista con biografías y estadísticas de muchos de los personajes no jugadores de las aventuras. De hecho, a excepción de la aventura Abre los Ojos, en el resto solamente se nos proporcionan las estadísticas jugables y no las biografías de los personajes no jugadores que en ellas intervienen. En su lugar, lo que vamos a encontrar son estas 3 o 4 fichas de conocimiento nuevas, 3 o 4 poderes nuevos y además un total de, si la memoria no me falla, 10 personajes pregenerados que,
como he dicho antes, nos van a resultar útiles en algunas de estas crónicas para poder jugarlas sin requerir mucho trabajo. La inmensa mayoría de estos personajes son del clan Hécata, aunque no lo son todos. Y ya está. Un contenido que es agradecido, pero que no es esencial en cualquier caso. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este libro Trails of Ash and Bone, este suplemento con 4 crónicas que hemos analizado en la presente reseña y que nunca me cansaré de decir es un tipo de contenido que agradezco profundamente, más aún en esta línea de Vampiro la Mascarada que en anteriores ediciones siempre se ha caracterizado por no tener una gran cantidad de aventuras escritas publicadas, perdón. Aunque algo que parece no está siendo el caso con la quinta edición y a las pruebas me remito. 4 crónicas, un libro muy similar a lo visto en Let the Streets Run Red, y este va a ser uno de los puntos positivos que quiera recalcar en estas conclusiones finales. Las 4 crónicas que veremos recogidas en estas páginas me resultan más interesantes, atractivas e inspiradas que las vistas en Let the Streets Run Red, un libro que estaba bien, tal y como argumenté en su correspondiente reseña, pero creo que estas 4 aventuras son mejores que aquellas. Otro punto positivo que me gustaría recalcar es el hecho de que, tal y como hemos visto, las 4 aventuras gozan de una estructura bastante abierta. No son aventuras encarriladas o pasilleras, muy dirigistas, todo lo contrario, son aventuras particularmente abiertas cuya estructura, cuyo organigrama requieren mucho de que el director de juego esté atento a las decisiones de los jugadores y genere un relato coherente tomando las escenas aquí presentadas para armar una aventura que tenga un sentido, ¿no? Gran parte de esta estructura tan abierta es derivada del hecho de que muchas de estas aventuras tienen un fuerte componente de investigación en su interior. Las hay más abiertas, como Viejas Heridas, que ya hemos dicho, ese Whodunit, ese Quién lo hizo, en el que directamente el director del juego elige el asesino, la identidad del asesino, y a partir de ahí ya se formará la aventura conforme los jugadores vayan investigando la identidad de ese asesino. O son algo menos abiertas, como pueda ser La Familia, pero no por ello es encarrilada o pasillera, ni muchísimo menos. Esto me lleva a los puntos negativos, porque uno de esos puntos negativos deriva del hecho de que sean aventuras tan abiertas. Y es que, al menos en un par de casos, nos topamos con 2 aventuras, 2 crónicas, que considero no terminan de funcionar como aventura cerrada, aventura corta, aventura que os lleve un par de meses de partidas y que después podáis cambiar a otro juego rápidamente. Me estoy refiriendo a aventuras como The Wellspring o aventuras como Abre los ojos, que en el primer caso creo que funciona mucho mejor si se integra y se entrelaza con las líneas argumentales de una campaña ya en marcha, en lugar de jugada independientemente, donde no consigo ver los motivos o las razones o el medio para tener a los personajes en un bosque durante varias noches sin que vean esas paredes invisibles que allí los retienen, representadas por la tiranía del máster. Y luego tenemos Abre los ojos, que como ya he comentado al hablar de ella, me funciona muy bien como un gran clímax final de una campaña o como el pistoletazo de salida de una campaña. ¿Por qué? Porque llega un momento en que los acontecimientos que nos relata el tablero de juego con los distintos agentes, los distintos personajes no jugadores ahí presentados, está tan enmarañado que las consecuencias de todas esas acciones de los jugadores y de todas las agendas personales de los personajes no jugadores van a requerir, primero, improvisación por parte del director de juego y segundo, seguramente, varias sesiones de partidas. O sea, varias sesiones de juego, ¿no? Varias partidas. Algo que se podría explorar en una campaña de mucha duración o como punto y final de esa campaña que ya tenga un cierto lastre a sus espaldas. Es decir, esa estructura abierta supone un reto, un desafío a la hora de ser dirigidas en algunos casos, en algunas de estas aventuras. Y no tanto como
partidas independientes a las que echar mano para entretenernos durante un espacio determinado de tiempo. El otro punto negativo que le puedo achacar a esta publicación es el hecho de que está tan intrínsecamente relacionada con cultos de los dioses de la sangre, no en balde, se trata de una de esas metas adicionales desbloqueadas durante la campaña de Kickstarter de ese suplemento, que vamos a ver que a nivel de estadísticas jugables, de poderes, hay muchos elementos en estas páginas que se extraen o extraen su información directamente de ese suplemento, de cultos de los dioses de la sangre, y que para poder dirigir, tal y como están aquí pensadas estas aventuras, sí sería recomendable que tuviésemos en nuestra biblioteca ese otro libro. Con la guía de juego también podríamos hacer el apaño o también podría funcionar, pero cualquiera de esos dos libros serían necesarios, a mi criterio por lo menos, para tener la mejor experiencia posible con el material recogido en Trails of Ash and Bone. Es decir, Trails of Ash and Bone como material que funcione de forma independiente no es tan brillante o no funciona tan bien como nos gustaría. Y hasta aquí llega nuestra reseña, un suplemento que, si tuviera que resumir todo ese pensamiento en un par de líneas o en un par de palabras, podría decir que me resulta atractivo y recomendable, pero que, como viene siendo habitual, está lejos de ser perfecto. Hasta aquí nuestra reseña. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado. Si ha sido el caso, darle a me gusta. Si queréis ver más reseñas de Vampiro la Mascarada o de otros juegos de rol, así como partidas también de Vampiro la Mascarada o de otros juegos de rol, no dudéis en suscribiros a nuestro canal, aquí en 5 Minutos Roll. El botoncito está ahí abajo, cerca de la caja de descripción. En fin, todas esas movidas que se suelen decir, si queréis uniros al canal mediante un pago, yo que sé, 1000 cosas de esas, sea como fuere. Hasta aquí llega la reseña. Yo me despido, nos vemos en futuros vídeos, en futuras reseñas de Vampiro la Mascarada o de cualquier otro juego de rol, así como nos vemos en partidas y otro tipo de contenidos que nos gusta publicar aquí en este canal. Adiós.